Nos encontramos en el videotutorial número 5 del curso de electrónica. En este caso nos vamos a dedicar a los transistores. Y con esta imagen del primer transistor, gracias a la DELEC, una página recomendada para todos aquellos que quieran conocer electrónica, ladelec.com. Allí en mi página está también la dirección, un enlace hacia la DELEC, así que todos pueden visitar esta web. Este es una imagen del primer transistor. Como les digo, en la página oficial de la DELEC encuentran la teoría sobre esta construcción. Ahorita sí, entrando en materia, los transistores, pues como todos sabemos, todos los seguidores de este curso que tienen un poco de nociones de electrónica, la verdad es que estos elementos han facilitado en gran medida el diseño de circuitos electrónicos en tamaño reducido. Recordemos que los transistores fueron los sustitutos de todas las antiguas válvulas termoiónicas de hace unos tiempos atrás. Televisores a blanco y negro estaban diseñados con esas válvulas o esos tubos que dicen los radiotécnicos o que nosotros conocíamos como válvulas al vacío. A través del transistor fue posible la construcción de receptores de radio portátiles, que comúnmente llamados transistores. No sé si han escuchado esa palabra de pronto en boca de los abuelos. Tengo un radiotransistor y precisamente hace referencia a esos equipos portátiles con los cuales se sintonizaba una emisora. Los televisores encendían mucho más rápido que lo que se podía obtener anteriormente. Recuerdo, mi abuela tenía un televisor de 21 pulgadas, el cual se encendía y a la media hora inmediatamente uno iba y podía ver algo en el televisor, ya que eran a blanco y negro. Televisión a color y otra gran cantidad de proyectos pudieron ser introducidos gracias a este gran avance electrónico del transistor. Antes de aparecer los transistores, pues los aparatos a válvulas de vacío tenían que trabajar con tensiones bastante altas, tardaban más de 30 segundos en empezar a funcionar y no se podía trabajar en ningún caso con baterías porque aparte de que trabajaba con tensiones supremamente altas, pues necesitaban un gran consumo de corriente, por lo tanto se consumían las baterías inmediatamente. Entonces el transistor es uno de los grandes avances que ha tenido la electrónica porque a partir del transistor se pudieron diseñar otros circuitos mucho más complejos. Los transistores tienen una gran cantidad de aplicaciones. Dentro de ellas es que los transistores son utilizados para amplificación y cuando hablamos de amplificación de todo tipo. Amplificación de radio, televisión, instrumentación. Con transistores podemos hacer, con transistores trabajando de manera discreta, podemos hacer amplificadores de radiofrecuencia, podemos hacer amplificadores de audio y todo esto gracias a este dispositivo electrónico tan poderoso. Podemos también generar señales, podemos tener con transistores osciladores, generadores de onda, emisión de radiofrecuencia. También podemos trabajarlos en conmutación. También actúan como interruptores, control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por ancho de pulso o lo más conocido como Pulse Width Modulation PWM. También podemos trabajar con ellos detección de radiación luminosa a través de algo que se llaman fototransistores. Los transistores de unión bipolar se llaman de esa manera, transistores BJT, transistores de unión bipolar, que son los transistores más conocidos, digámoslo así, no los más básicos, sino los más conocidos. Tienen tres terminales llamados base, colector y emisor, y depende del tipo de encapsulado que se tenga en este transistor, pues de esa manera también depende la distribución que tienen sus pines. Listo, quiero que analicemos varias cosas. Los transistores, dentro de los transistores de unión bipolar o BJT, tenemos dos tipos de transistores, uno que es conocido como NPN, aquí lo podemos ver, y otro que es conocido como PNP.
Parte de la teoría de esto lo expliqué cuando hablamos de diodos, así que si están viendo por primera vez este video tutorial y no han visto los anteriores, por favor remítanse al capítulo número 4 de este mismo curso donde está la teoría sobre diodo y allí sabrán a qué hacemos referencia cuando hablamos de uniones NP y PN. Entonces, cuando hablábamos de diodos decíamos que los diodos tenían una unión NP y el transistor tiene otra unión adicionalmente a esa NP o a esa PN. En este caso es una, digamos que una complementaria. Tenemos entonces una unión NPN, o sea, una unión cargada eléctricamente negativa, una unión cargada eléctricamente positiva y otra unión cargada eléctricamente negativa. Ese es el transistor NPN. Y en el otro caso tenemos el transistor PNP, que es una unión cargada eléctricamente positiva, una unión cargada eléctricamente negativa y otra cargada eléctricamente positiva. Aquí podemos ver en este dibujo que tenemos acá, recordando como hemos hablado en todo este curso que la corriente siempre fluye de menos a más, pues tenemos un flujo de electrones a través de este sistema. ¿Por qué tenemos un flujo de electrones? Bueno, ya les voy a explicar más bien en el tablero cómo funciona esto, pero lo que quiero que entendamos es que los transistores tienen tres terminales, uno es llamado emisor, el otro es llamado base y el otro es llamado colector. Esto es en los transistores más comunes que nosotros nos encontramos. Más o menos un transistor puede tener este tipo de simbología que ustedes ven acá, o sea, el símbolo es este símbolo, este cuadro que tenemos acá, perdón, que lo he movido, pero este cuadro que tenemos acá en este momento es el símbolo del transistor NPN y el símbolo del transistor PNP es este. Si lo alcanzan a notar, la diferencia es la flechita hacia donde apunta. En el NPN la flecha apunta hacia afuera, en el PNP la flecha apunta hacia adentro. Pero lo que quiero decirles con este dibujo que está acá arriba es que más o menos internamente es lo que tiene un transistor. Pero entonces algunos dirán, entonces para hacer un transistor lo único que tenemos que hacer es tener dos diodos y unirlos, ponerlos en contraposición, o sea, ánodo con ánodo, perdón, unirlos ánodo con ánodo y de esta manera entonces donde se unen los ánodos ya tengo mi base y en las otras dos puntas tengo el emisor y el colector. No, lo que quiero explicar con esto es que aquí podemos ver prácticamente la unión NP y la unión otra vez PN, acá la podemos ver, entonces esta unión es NP y otra vez aquí PN. Es como si tuviésemos dos diodos ubicados de esta posición, pero si ustedes hacen esto, eléctricamente no les va a funcionar como un transistor, porque influyen otras cosas. Dentro de esos influye mucho la capa del gap, o lo que hablábamos anteriormente. En esto, en el transistor PNP, pues tenemos lo mismo, la unión PN y la unión NP. Por eso, entonces podemos decir que esto es lo que tiene un transistor internamente. Un transistor, como decimos anteriormente, tiene tres terminales, uno es llamado base, colector y emisor, y en este dibujo que tenemos acá, en este símbolo que tenemos acá de un transistor convencional llamado 2N3904, cuyo reemplazo OSG es el 123AP, más adelante estaremos hablando de esto, pero lo que quiere mostrar este dibujo es que siempre va a haber una corriente de colector, una corriente de emisor y una corriente de base. Ahorita vamos a hacer unos pequeños diseños porque es importante también que metamos un poco de matemática en este asunto para entenderlo mejor. Y en este otro también tenemos, lo que ustedes pueden ver acá, tenemos una corriente de colector, una corriente de emisor y una corriente de base. Entonces, dependiendo de la corriente de base, vamos a tener un flujo de corriente, en este caso de emisor a colector, pero la verdad es que lo diseñamos de esta manera porque para diseños electrónicos es mucho mejor analizar la corriente que va desde positivo a negativo. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que quiero decirles en este momento para que me entiendan fácilmente, es que un transistor es una fuente de corriente que depende de corriente. Algunos que de pronto conozcan electrónica no habrán escuchado nunca esta teoría, pero esta teoría a mí me funcionó demasiado bien. ¿Qué quiero decir con una fuente de corriente que depende de corriente? Pues muy sencillo, que por el colector va a circular una corriente que será la misma aproximadamente que circule por el emisor
y esa corriente sencillamente va a estar determinada por una corriente de base. ¿Por qué? Porque el transistor tiene una composición interna que se llama el beta. Los transistores tienen un beta y ese beta podemos decir que es la ganancia del transistor y esa ganancia está determinada en la ganancia que va a tener el transistor en corriente y ya les voy a explicar eso con mucho más detalle. Entonces, si yo quiero que haya una circulación de corriente por el colector, es necesario que haya una corriente, un flujo de corriente por la base. Y la corriente máxima que yo puedo trabajar por el colector va a ser determinada por la corriente que entra por la base. Entonces, por eso estoy diciendo que el transistor BJT es una fuente de corriente que depende de otra corriente. Eso es lo que estoy diciendo. Y de la misma manera, en el transistor PNP, que es este, pues vamos a tener lo mismo, solo que la corriente va en sentido contrario porque está polarizado de una manera diferente. Como les digo, ya lo vamos a analizar haciendo unos ejercicios. Pero entonces quiero que entendamos que un transistor es una fuente de corriente que depende de corriente. Los transistores comúnmente son estos que tenemos acá, podemos tener varios tipos de transistores. Este transistor de acá es un transistor comúnmente conocido como transistor para trabajar altas potencias, son transistores que son ubicados en circuitos electrónicos que por lo general se calientan mucho. Este, pues, aunque parece un transistor, la verdad que no es un transistor. Acá podemos ver una simbología que nos hace que esto no es un transistor. Más adelante explicaré elementos como esto. Este que está aquí, si es un transistor, tiene un tipo de encapsulado muy diferente, pero sigue siendo un transistor. Este también es un transistor, esto es otro transistor y esto es otro transistor. Cualquiera de estos que ustedes encuentren de este tipo de encapsulados en diseños electrónicos, ya inmediatamente me puede decir que eso me está haciendo referencia a un transistor. Pero tenemos otros encapsulados también. Por decir estos encapsulados. Estos encapsulados que tenemos acá son encapsulados de transistores de montaje superficial, estos dos, el MMBT3906 y el PZT3906 son encapsulados de montaje superficial, mientras que este es un encapsulado normal TU92 que es este, viéndolo de frente, es exactamente este que tenemos acá. Entonces son diferentes encapsulados que tenemos de transistores. Ahora quiero que veamos una gama mucho más amplia y que veamos esta imagen que está acá. Todos estos que ustedes pueden ver acá son transistores y como ustedes pueden ver, la distribución de los pines no es la misma para todos los tipos de transistores. Por decir algo, en este transistor que tenemos acá aparece emisor, base, colector. Pero ya en este transistor que tenemos acá aparece emisor, colector y base. Entonces son dos tipos de transistores totalmente, o sea, pueden ser que tengan el mismo, pues, que sean NPN ambos, pero los transistores tienen los terminales están ubicados en una posición muy diferente. Lo mismo este, colector emisor base, colector base emisor. Así que es bueno que nosotros tengamos en cuenta el tipo de distribución de pines que tiene nuestro transistor para no ir a cometer errores. Y esto nos lo muestra fácilmente algo que nosotros conocemos como SG o libro de referencias y más adelante vamos a verlo también. Todos estos son tipos de transistores, acá podemos ver esto, y hay algunos transistores que ustedes están viendo que tienen como una nomenclatura diferente. Aquí tenemos GSD, DSG, aquí tenemos por decir KA-gate, y esto lo que quiere decir es lo siguiente: no todos los transistores son transistores BJT. Hay transistores también llamados FET, hay transistores llamados JFET, hay transistores llamados MOSFET y ya los vamos a analizar. Y lo importante de esto es que entendamos que los FET, MOSFET no tienen la misma distribución de pines que tienen los transistores BJT. ¿Por qué? Porque los FET o MOSFET tienen nomenclatura diferente para los pines, mientras que para el BJT es base, colector, emisor, para el JFET, el FET o el MOSFET es gate, source y drain. O sea, compuerta, drenador y fuente, o source. O, como lo llaman muchos otros, sumidero. Y hay algunos otros encapsulados muy parecidos a los transistores, como este que está acá, que no es un transistor, sino que es un SCR. Y el SCR, digamos que tiene funciones de transistor, pero no es un transistor. ¿Por qué? Porque es un switch controlado. Un SCR es sencillamente un switch controlado. Un transistor puede comportarse como un switch controlado, pero no es un switch controlado, mientras que un SCR sí. Entonces el SCR tiene ánodo, cátodo y gate.
¿Listo? Y aquí vemos otra terminología que es MT1, MT2 y gate. Esta terminología es única y exclusivamente de los TRIAC. Y más adelante analizaremos lo que son los TRIAC y entenderemos qué es MT1, MT2 y gate. Por último, analicemos, antes de entrar en la parte de teoría o matemática, analicemos un poco sobre la simbología de los transistores. Todo lo que ustedes pueden ver acá son símbolos de transistores, pero quiero que lo analicemos más bien en otra imagen. En esta imagen que estamos viendo acá podemos verlos más fácilmente. Estos dos tipos de transistores ya los habíamos analizado anteriormente. Aquí hay un pequeño error y ya les voy a explicar el error que hay. Esto es base, esto es colector y esto es emisor. Acá lo podemos ver claramente. Pero en este lado esto es base. Este que está aquí, que aparece como colector, no sería el colector porque siempre la flechita me indica el emisor. Entonces en este caso este no sería C. Esta parte de acá no sería C, sino que sería E y este sería el colector. Eso es para que lo tengan en cuenta, por favor. Transistores de unión bipolar o BJT. ¿Sí? Esto es transistor junture bipolar, o sea, transistor de juntura bipolar o de unión bipolar. Esos otros que tenemos acá son transistores de efecto de campo. ¿Por qué? Porque es transistor FET-FIEL. Entonces son transistores JFET, entonces JFET es transistor F-fiel, o sea, transistor de efecto de campo. Y el J lo ponen porque sería juntura, o sea, transistor de efecto de campo juntura, o sea, más o menos lo que quiere decir es que es un transistor pues con una juntura, pero que es de efecto de campo. La teoría para mí de los JFET o de los FET es sencillamente la siguiente, es una fuente de corriente, pero depende de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Los JFET, los FET y los MOSFET son transistores que no tienen una unión física entre el gate, el drain y el sur, mientras que en los transistores bipolares sí hay una unión física. ¿Cuál es la unión física? Por decir, entre base y emisor hay una unión física que es un diodo, acá lo podemos ver. Entre base y emisor hay una unión física que es el diodo, pero en los transistores JFET no hay una unión física, hay una unión de efecto de campo, mejor dicho, se produce un campo electromagnético, un campo eléctrico en esta parte entre el gate, el drain y el sur que los separa totalmente, de tal manera que solo hay una unión física entre el drain y el sur, pero nunca entre gate, drain y sur. Por eso, cuando se establece, entonces, ¿qué digo yo sobre la teoría de los JFET? Es la siguiente, que es una fuente de corriente, por acá, por el drain, va a circular una corriente hacia el source, que depende no de una corriente, sino de un voltaje. A un muy pequeño voltaje por el gate, inmediatamente voy a tener un flujo de corriente por el drain y el source. Por eso, esos transistores JFET son utilizados en sistemas donde se necesita que la impedancia de entrada sea demasiado alta. La impedancia de entrada de estos transistores JFET tiende a infinito. ¿Por qué? Porque no hay, como yo les digo, no hay una unión física entre este punto que es el gate y entre el drain y el source. Por lo tanto, la impedancia de entrada de estos transistores tiende a infinitos, utilizados por lo tanto en sistemas de amplificación de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con radiofrecuencia lo que estamos enviando son señales a través del aire convertidos sencillamente en ondas eléctricas y magnéticas que viajan a través del aire. Estas ondas llegan y las recoge una antena, pero obviamente llegan con una señal de voltaje muy bajitas. Entonces, como llegan con señales de voltaje demasiado bajitas, ¿por qué? Dependiendo de la distancia, dependiendo del clima, dependiendo de muchos factores que ya no tienen nada que ver con el diseño electrónico, sino que tienen que ver ya con el aire, y uno no controla ni el aire, ni nada de eso. Entonces se utilizan este tipo de transistores. ¿Por qué? Porque al entrar esa señal por el gate, podemos garantizar en el diseño electrónico que la señal que entra es exactamente la misma señal que estoy trabajando en el transistor internamente. Por eso es que es usado estos transistores cuando se amplifica radiofrecuencia. Los MOSFET son transistores muy parecidos a los JFET, tienen más o menos, bueno, la diferencia entre esta flecha que entra y que sale, porque hay FET de canal N,
de channel N, o sea, de canal negativo, y hay JFET de canal positivo. Y de la misma manera los MOSFET que ustedes pueden ver acá son más o menos exactamente igual a los transistores FET, pero trabajan con una tecnología Metal Oxide Semiconductor, lo mismo que los integrados que nosotros conocemos como CMOS, o sea, trabajan con otro tipo de construcción interna. Y por último, tenemos lo que es el fototransistor, que es muy parecido a un transistor, pero tiene una ventaja también grande, que no hay una unión física entre la base, el colector y el emisor, sino que la unión física va determinada por un rayo de luz que entra en la base. Inmediatamente entonces podemos decir que esto es una fuente de corriente que depende de una señal de luz que le entre a la base a este transistor. Espero entonces que este tipo de terminología y que esta explicación, que yo sé que a veces es ladrilluda, es importante que la tengamos en cuenta porque el transistor es demasiado importante para los diseños electrónicos de aquí en adelante. Así que veamos un poco de matemáticas. Listo, mis queridos amigos. Entonces, vamos a mirar algo de BJT. El BJT entonces habíamos dicho que es una fuente de corriente que depende de corriente. Habíamos analizado en videotutoriales pasados, analizamos la ley de Ohm, muy necesaria para este diseño que vamos a hacer acá. Y aparte de eso, muy importante también tener un poco en cuenta las leyes de corrientes de Kirchhoff, analizadas también en la clase pasada. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Tenemos un transistor de la siguiente manera. Digamos que en esta posición voy a poner a funcionar un motor que va a ir conectado a VCC, y por acá voy a trabajar una fuente, una resistencia que va a ir conectada también a VCC. Entonces lo que quiero que analicemos es lo siguiente. Esta corriente, aunque sabemos que la corriente iría en este sentido de negativo a positivo, vamos a diseñarla en esta manera, en este sistema de positivo a negativo, sencillamente para facilidad en el diseño. Pero ya sabemos que es exactamente igual. Digamos que este motor es un motor para 12 voltios. Vamos a hacer una cosa aún mejor. Voy nuevamente a diseñar el circuito porque quiero analizarlo con algo para que lo entendamos mejor. Algunos me dirán, ojo Roosevelt, que ese no es el símbolo de electrónica. Bueno, tienen toda la razón. Ve, el símbolo de la resistencia. Tienen toda la razón. Pero sencillamente por diseño de rapidez, dejémoslo así. Entonces VCC, listo. Y esto va a ser un motor. Vamos a decir que este motor sencillamente necesita 12 voltios para trabaja para 12 voltios. Entonces obviamente nuestra fuente de alimentación tiene que ser mínimo para 12 voltios y de ahí para arriba. Entonces vamos a decir que nuestra fuente de alimentación tiene 15 voltios. Eso quiere decir que vamos a hacer un diseño electrónico. Esto que nosotros tenemos circulando por acá, recordemos que ya esto sería un sistema, ya no sería en serie, porque por acá se viene una corriente y por acá se viene otra corriente. Esta corriente, llamémosla corriente 1, y esta sería la corriente 2. Esta corriente 1 sería igual a la I de base, mientras que la corriente 2 sería igual a la I de colector. Podemos decir nosotros, cuando estamos haciendo diseños electrónicos, hay unos términos en transistores que es lo siguiente. Cuando nosotros estamos utilizando un transistor como un switch, o estamos utilizando un transistor para sencillamente manejar corrientes a través de él, lo que nosotros queremos es que el transistor se vaya a un estado de su trabajo que se llama saturación. ¿Listo? De todas maneras, todos estos términos, pues yo no quiero que la clase se vuelva ladrilluda, y como no quiero que se vuelva ladrilluda la clase, todos estos términos, más adelante, cuando estemos ya haciendo diseños
también de amplificadores. Cuando entremos a ver amplificadores y hagamos amplificadores con transistores, pues hablaremos del punto de trabajo Q y otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero de momento quiero explicarles rápidamente porque la idea es que la clase sea práctica también. Ahora tenemos lo siguiente, la corriente que nosotros necesitamos que circule por acá. Digamos que las especificaciones del motor es que el motor necesita para trabajar 12 voltios y digamos que el motor necesita para trabajar, pongámosle 250 miliamperios. Entonces yo ya tengo unos datos básicos, unos datos bases, que es que el motor tiene que trabajar con 12 voltios y segundo, que la corriente que tiene que circular a través de ese motor sean 250 miliamperios. Por ende, yo ya puedo decir entonces que la corriente de colector va a ser igual a 250 miliamperios. ¿Por qué? Porque va a ser la corriente que circule precisamente por el motor y la corriente que circula por el motor pues va a ser la misma del colector. Yo tengo colector, base y tengo emisor. Ahora, hay otras cosas importantes para tener en cuenta en el diseño en electrónica, que es que prácticamente podemos decir que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Entonces, ¿por qué? Ya ustedes pueden ver que esto acá es un circuito en serie. Todo esto que viene aquí es un circuito en serie. Luego la I2 se une acá abajo en el emisor con la I1 justo ya antes de aterrizarse para convertirse en la I total del circuito, que sería la que sale de la fuente de alimentación. Entonces, en este sistema tenemos dos mallas. La primera malla, que sería la malla base emisor, es esta que está acá, y la segunda malla sería esta malla que está acá. Cuando hablo de mallas según Kirchhoff, que es las leyes de mallas de Kirchhoff también. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer entonces el análisis. Lo primero que todo es que yo sé que en el motor van a haber 12 voltios. Entonces yo ya sé que el voltaje del motor es igual a 12 voltios. Por lo tanto, hay 3 voltios restantes que están perdidos. ¿Por qué? Porque yo tengo 15 voltios en la fuente de alimentación más 12 voltios en el motor. Esos 3 voltios me los tengo que consumir en algún lado. Porque si no me los consumo, yo tendría que decir que estos 15 voltios están en el motor. 15 voltios. ¿Por qué? Porque la fuente de energía, la que suministra energía es la fuente de alimentación y todo el resto de elementos son sistemamente elementos pasivos que lo que hacen es apoderarse de esa energía que le está suministrando esta fuente de alimentación. En este caso, pues sencillamente yo voy a decir que los 3 voltios van a estar acá en esta resistencia de diseño. Obviamente acá hay 3 voltios. ¿Por qué? Porque si yo tengo 12 y 3 que tengo acá, pues inmediatamente tengo 15 voltios. Entonces ya puedo decir entonces que el voltaje en la resistencia es igual a 3 voltios. Con este diseño en mente, entonces yo ya puedo decir lo siguiente, que hay otro voltaje que me haría falta, que sería el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Hay que tenerlo en cuenta, pero para este caso el voltaje colector-emisor sería igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar que esto cuando el transistor se active se vaya a saturación de tal manera que esto se ponga y se me ponga como si fuera un cortocircuito aquí, como si fuera un switch totalmente cerrado, como si esto se cerrara acá, este switch, de tal manera que yo ya tengo entre el colector y emisor un corto, entonces podría decir que lo que hay acá es lo mismo que hay acá, exactamente 0 voltios. Entonces, de tal manera que yo podría hacer el diseño de la siguiente manera. Ahora, ¿qué me faltaría diseñar? Me faltaría diseñar qué voy a tener en esta resistencia. ¿Qué voltaje voy a tener en esta resistencia? ¿Qué corriente va a circular por acá? Y para eso entonces hacemos uso de lo siguiente. Nosotros sabemos, si tenemos este diseño que tenemos acá, entonces podemos decir que VCC menos, vamos a llamar esta RB, o sea R de base, y vamos a llamar esta de acá RC, o sea R de colector. Entonces yo tengo que VCC menos R de base menos, mire que voy siguiendo la malla, me voy siguiendo la malla hasta que llegue a 0. VCC menos el voltaje en RB, perdón, aquí me equivoqué, es voltaje en RB menos el voltaje que hay en base emisor es igual a este 0. Inmediatamente ya llego y encuentro el 0.
Por lo tanto, yo ya sé que 15 voltios que tiene mi fuente de alimentación menos el voltaje de lo que es en la resistencia de base menos el voltaje base emisor. El voltaje base emisor es fácil descubrirlo, por lo menos teóricamente. ¿Por qué? Porque en la unión base emisor sencillamente hay un diodo. Acá podemos ver el diodo, mírelo. En la unión base emisor hay un diodo. Y si nosotros recordamos la unión base emisor, o sea, cuando hay un diodo tenemos una caída o una tensión, por lo menos idealmente de 0.7 voltios. Entonces, menos 0.7 voltios igual a 0. Esto ya me determina lo siguiente, que 15 voltios menos 0.7 voltios es igual al voltaje en R base. Sencillamente hice un despeje ahí de coquito, o sea, de matemática supremamente elemental, pasé este para acá y este que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces, esto ya me dice que el voltaje que hay en la resistencia de la base necesariamente tienen que ser 14,3 voltios. ¿Sí? Haciendo esta malla de acá, esta malla que tenemos acá. La otra malla ya la tenemos toda descubierta, ya sabemos que el motor son 12 voltios, ya sabemos que el voltaje en la resistencia de colector son 3 voltios y ya sabemos que el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios. Voy entonces a pasar de hoja. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer acá? Entonces voy a volver a hacer el diseño rápidamente para que sigamos con... Aquí está el motor, vamos a conectarlo a VCC, aquí está mi resistencia y viene conectada también a VCC. Ahorita los tenía unidos, pero no hay problema, es exactamente lo mismo. Y aquí tengo mi aterrizaje. Entonces, ¿qué me falta hallar? Si ya tengo que el voltaje en la resistencia B es igual a 14.3 voltios, o sea 15 menos 0.7 que se come este. Entonces ese es el voltaje que está cayendo acá. Entonces me falta una cosa, ¿cómo hago para saber la corriente que va a circular por acá? Bueno, la corriente que va a circular por acá, matemáticamente, idealmente también es muy fácil calcularla. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. I de base, póngale cuidado, perdón, I de colector, o sea, la corriente que circula por el colector es igual a beta veces la I de base. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ojo, y que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los transistores, todos en un libro de referencia que se llama el libro SG, no sé cómo se llamará en otros países, pero es el libro donde uno encuentra todas las referencias de los transistores y obviamente el fabricante allí nos da todos los datos que necesitamos saber de esos transistores. Y dentro de esos datos hay uno demasiado importante que se llama corriente máxima de colector. Cuando hablamos de corriente máxima de colector es que el transistor viene diseñado para que por su colector fluya una corriente máxima al valor que está estipulado por el fabricante del dispositivo. Quiere decir que si este transistor máxima corriente por el colector son 300 miliamperios, así yo meta por la base una corriente totalmente grande que multiplicado por el beta se aumente de tal manera que suba por encima de 500 miliamperios, pues no lo voy a poder hacer porque el transistor se me va a dañar. Y lo que quiere decir eso fácilmente es que si yo tengo una corriente de colector máxima 500 miliamperios, quiere decir que el dispositivo que voy a tener aquí en el colector para suministrarle corriente tiene que ser máximo de 500 miliamperios, incluso ni siquiera 500 miliamperios, por debajo de 500 miliamperios. Esto es lo que quiere decir eso. Teniendo esto en mente, entonces el fabricante también nos entrega lo que es el beta del transistor. El beta del transistor es un valor sin medida. Dice sencillamente que es, por decir algo, 150. Entonces, si tengo que la corriente del colector para nuestro circuito es 250 miliamperios, eso lo sabíamos porque esa es la corriente que necesita el motor para trabajar. Y si sabemos que el beta de nuestro transistor es 150, pues entonces sabemos cuánto es la IB porque nosotros despejamos. Entonces IB es igual a 250 miliamperios sobre 150. ¿Listo? Y esto nos va a dar un valor X. Aquí exactamente no sé cuánto es el valor, pero IB va a ser igual a algo.
Algún dato me va a dar acá. Entonces ya tengo la corriente que va a salir o que necesito que circule por esta corriente que entre a la base de este transistor para poder tener una corriente aquí de 250 miliamperios trabajando en este transistor. Entonces, si ya tengo la corriente de base y tengo el voltaje de la resistencia, el voltaje que tiene esta resistencia, pues sencillamente yo sé que R es igual a V sobre I, entonces R va a ser igual a 14,3 voltios sobre IB, e IB tiene un valor cualquiera, que ya sabemos cómo se calculó. De tal manera que ya tenemos todos los elementos del circuito y este circuito, con este diseño que tenemos acá, nos va a funcionar adecuadamente, perfectamente. ¿Para qué? Para los requerimientos que tiene este motor. De tal manera que el transistor va a trabajar en su etapa, en su estado de trabajo normal, no se va a calentar porque ya hicimos un diseño electrónico para él. Esto es lo que quería analizarles matemáticamente con respecto a los transistores. Aunque la verdad hay mucho más que analizar matemáticamente, pero esto lo analizaremos cuando estemos viendo amplificadores porque ya es un proceso matemático mucho más largo y como les decía no quiero que se vuelva ladrillo a la clase. Por otro lado tenemos el diseño, este fue un diseño con NPN, pero podríamos tener el mismo diseño con PNP y es exactamente igual, la misma cosa, solo que hay que tener en cuenta algunos detalles, como el siguiente, solo les voy a decir los detalles que hay que tener en cuenta. Que si el transistor PNP es esto, PNP es esto, entonces yo tendría aquí mi motor como lo tenían convencionalmente después, ¿sí? Y tendría lo siguiente. Y este iría conectado a VCC. Entonces tendría exactamente este mismo diseño y lo que tendría que es que por acá va a fluir una corriente que viene de esta manera, pero por acá también va a fluir otra corriente, que sería esta corriente que se viene por acá. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta sencillamente cuando estemos haciendo este diseño, que la corriente obviamente pues anteriormente mire que iba, obviamente tengo una corriente de base también que sería esta, ¿sí? Pero la corriente de base ya la pueden, bueno, aunque idealmente, o sea, verdaderamente es así, pero teniendo en cuenta el diseño que hicimos anteriormente, esta sería mi corriente de base y esta sería mi corriente de emisor, mire que este es el emisor, véalo acá, pero que sería igual a la corriente que va a circular por el colector. Es esto mismo, solo que hay algunos símbolos que cambian, pero el diseño se hace exactamente de la misma manera. Así que creo que no tengo más que decirles por el momento de transistores. Hagan sus pruebas, hagan sus montajes y ya en el próximo video tutorial vamos a hacer montajes sobre un simulador de circuitos electrónicos en el que vamos a hacer pruebas de resistencia, diodos y transistores, todos unidos funcionando en un sistema y en un circuito electrónico completo para que podamos darle un poco más de movilidad a nuestro curso. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video tutorial.